Buenos días, licenciado Ramón Matute, buenos días a todos nuestros televidentes, así es, me acompaña el abogado Jorge Illescas. Bien, se cumple el primer año de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, en los próximos días se ha anunciado, se presentará un informe, ¿qué podemos ver dentro del mismo? Bueno, hay muchas expectativas, pero digamos éxitos así extraordinarios como los que quisiéramos tener no hay. Por ejemplo, uno de los problemas fundamentales que tiene el país es la educación. Y el gobierno no tiene un verdadero rumbo, es decir, el verdadero rumbo que requiere una política educativa. Sin educación, sin salud, no puede haber desarrollo económico y social. Hoy los países para desarrollarse no necesitan recursos naturales, ni siquiera capital. Lo que necesitan es recurso humano altamente calificado, de acuerdo a las demandas que tiene el siglo XXI, el siglo de la ciencia, de la tecnología, del conocimiento, de la inteligencia artificial. Y nosotros tenemos una educación para el pasado, pero para un pasado remoto. Entonces eso es grave, ahí no hay nada. En salud es un problema grave, no hay una política de salud, se está dando bandazos a cada rato. Desde el punto de vista del desarrollo económico tampoco. El desempleo, más bien, en vez de disminuir el desempleo, se ha incrementado el desempleo. Esos son los temas fundamentales. En materia de seguridad tampoco, son temas fundamentales en los cuales no hay realmente éxitos para el gobierno, ¿verdad? Don Jorge, bueno, así como ha estado manejando la situación el gobierno, ¿cuál es el verdadero rumbo de estas políticas? Bueno, el problema es que no se vislumbran políticas de Estado. Entonces, por ejemplo, en educación, ¿cómo se les ocurre traer a los cubanos? Cuba es un país desastroso, un país en desastre, no es un país que sea realmente ejemplo para el mundo. Entonces, sino que el problema grave es ceñirse a una ideología colapsada, a una ideología que no ha dado resultados en ninguna parte del mundo. Entonces, ¿por qué nos vamos a ceñir nosotros a eso? Eso no puede ser. Entonces, por otro lado, hay una confrontación permanente, y una confrontación interna y una confrontación externa. Es lo que acaba de pasar en Argentina. Eso no puede ser. En lo más mínimo, ¿qué podríamos rescatar tomando en cuenta y tenemos presente que hay un malestar casi generalizado en una gran parte de la población? Sí, lo rescatable, por ejemplo, sería la derogación de aquella ley de secretos, ¿verdad? Algunas cosas así, pero decir algo que la gente esperaba, un cambio sustancial de Juan Orlando, no lo hay. Vemos que más bien la política que se sigue es exactamente la de Juan Orlando. Querer, por ejemplo, acaparar todos los poderes del Estado, ¿verdad? Entonces, para imponerse, criticamos tanto a Juan Orlando por la concentración del poder, y esto es lo que se está queriendo hacer ahora. Una de las principales banderas de campaña fue esa lucha frontal contra la corrupción. A 6 meses de que se ha firmado este memorándum de entendimiento con la Sisi, ayer especialistas o expertos en estos temas aseguran de que esta misión no vendrá. Sí, porque, por ejemplo, hay una ley de impunidad que Naciones Unidas pide que no se derogue. El legitimar la Junta Directiva del Congreso tampoco. Hay una cantidad de exigencias de Naciones Unidas que no se han cumplido. Entonces todo hace pensar que la Sisi no viene. Yo también creo eso. Bien, hemos visto que en Latinoamérica ha habido una tendencia en los últimos años a generarse muchos conflictos sociales por inconformidad precisamente de los pueblos. Ante esta situación y el manejo que está teniendo el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, ¿estaría Honduras ante las puertas de una crisis como esta? Si sigue por este camino de solidaridad con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, con Corea del Norte, con todos esos países fracasados, en vez de tener una buena relación con los países que indudablemente nos ayudan, nos compran, son nuestros clientes. Eso es un error. Por ejemplo, el no haber asistido a la reunión de las Américas. ¿Qué pasa? Hoy hay ayuda para todos los países que participaron. Y hay una cosa que es bien curiosa. Vino el presidente de México aquí y convenció a la presidenta de que no debería ir a esa reunión. Pero él sí fue, y México sí está recibiendo ayuda. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Verdad? Entonces, pues, esa actitud que se tiene frente al mundo, mira, te voy a poner un ejemplo. Vietnam, en la guerra con Estados Unidos, perdió más de 2 millones de vietnamitas. Y se perdieron aproximadamente 70 millones de norteamericanos.
Pero cuando se hacen los acuerdos de paz entre Vietnam y Estados Unidos, ¿a dónde fue el presidente de Vietnam, el primer visita que hizo? A Estados Unidos, a negociar con Estados Unidos comercio. Hoy Vietnam es un país desarrollado. ¿Con qué política? Con el liberalismo, ¿verdad? Y con un liberalismo clásico, ¿verdad? Entonces, es un país desarrollado, un país que tiene, bueno, hasta café está produciendo. Bien, ante este escenario, ¿tendrá un rumbo definido, tendrá una verdadera agenda la presidenta Xiomara Castro para sacar adelante el país? Bueno, pareciera que la agenda que tiene es seguir el camino de Venezuela y de Cuba, ¿verdad? Porque confronta permanentemente con Estados Unidos, confronta permanentemente con otros países que no son precisamente de orientación supuestamente socialista. Bien, muchísimas gracias a don Jorge Illescas en torno a la situación del país, este análisis completo de los primeros 100 días de gobierno, del primer año de gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Licenciado Ramón Matute, si usted no tiene consultas, yo retorno con usted a los estudios, aunque tenemos también este tema importante, don Jorge, que queremos enfatizar y reforzar. Lo que le preguntaba anteriormente sobre la Sisi, usted me dice que no llega. ¿Por manos de quién pasa específicamente y cuáles son los puntos que se deberían tomar si de verdad existe esa voluntad para que esta misión llegue? Mira, si el Congreso dirigido, era bien dirigido, con una independencia del Ejecutivo, entonces el Congreso podría perfectamente bien derogar una serie de leyes, de asumir una serie de actitudes que sean proclives para que venga la Sisi. Pero el Congreso, desgraciadamente, la Junta Directiva, es una dependencia del Poder Ejecutivo. ¿Tendrán miedo los diputados de que venga la Sisi, incluyendo los de Libertad y Refundación? Sí. No todos, algunos sí tienen una cola bastante larga, pero hay otros que no. Yo creo que, y en general, aún aquellos que tienen cola, yo creo que votarían por la Sisi. Y estas personas que aparecen ante los medios de comunicación diciendo de que no viene la Sisi, otras apoyándolo, pero en el pasado con sus acciones demostraron que no tienen la intención de que realmente esta misión esté en el país. Sí, la política es cambiante, no hay nada permanente en política, ni nada que no pueda suceder. Entonces, muchos de estos diputados que están ahí votaron contra la Sisi, pero ahora, ¿verdad?, están contra la MASI, pero ahora están diciendo que apoyan la Sisi, ¿verdad? Pero como ven que no viene la Sisi, entonces agarran la bandera de la Sisi, pero de repente no quieren que venga tampoco. Bien. Muchísimas gracias a don Jorge por todo este análisis en torno a estos temas tan importantes en el país. Licenciado Ramón Matute, si no hay consultas, nosotros retornamos a los estudios.